Entonces, recordemos que la placenta previa siempre nos vamos a referir a la relación que tiene el tejido placentario con el orificio cervical. ¿Están viendo mi cursor? ¿Se puede ver bien? ¿Te escucho? Perdón. Muy bien. Espero que estén viendo mi cursor. Entonces, siempre vamos a tener como referencia el orificio cervical interno y la relación de la placenta para hablar de la localización que tiene la placenta. Aquí vemos en la primera parte una placenta fúndica completamente normal y aquí con respecto en un corte sagital vamos a ver una placenta completa, una placenta previa central. También es muy importante cuando hablamos de la placenta y se relacionan directamente los dos temas de mis dos ponencias, que es la placenta previa y la placenta mórbidamente adherida o la placenta ácreta o el espectro de placenta ácreta, que lo tocaremos en la siguiente conferencia. Pero entonces recordemos siempre el punto de referencia del orificio cervical interno. Entonces, cuando nosotros hacemos ecografía, generalmente hacemos ecografía por vía abdominal y por vía transvaginal cuando se nos es requerido, cuando lo ha solicitado el médico, o muchas veces cuando nosotros encontramos factores de riesgo, así no lo hayan solicitado, o tenemos hallazgos en nuestra ecografía, podemos sugerir realizar la ecografía transvaginal. Recordemos que siempre vamos a tratar de encontrar el cervix, en este caso tenemos una ecografía por vía transabdominal, vejiga llena, vamos a ver que está el cervix, está la placenta y luego tenemos las estructuras fetales, por lo tanto tenemos una placenta previa y cuando ya lo hacemos por vía transvaginal podemos lograr una mejor relación entre lo que es el orificio cervical interno, la placenta, la distancia que hay entre el orificio cervical interno y la placenta, que es el punto importante, y la relación que tiene con las partes fetales. Muy bien. Sí, pasamos a la parte epidemiológica. Pasamos a la parte epidemiológica. Entonces, vamos a ver cuál es la relación que tiene algunos factores de riesgo en embarazos previos. Entonces, los embarazos previos son muy importantes en lo que es la epidemiología y cuando tomamos todos los datos de la historia clínica, supremamente importante hacer énfasis en qué pasó en el embarazo anterior. Y vamos a ver, obviamente, cuando la paciente ha tenido una placenta previa, en el subsiguiente embarazo, es más probable que tenga una placenta previa. Cuando la paciente ha tenido una placentación normal, en el subsiguiente embarazo es más probable que tenga una placenta normal. Entonces, es muy importante investigar muy bien qué ha pasado, cuál es la realidad, la verdad en los embarazos, ser muy minucioso en esto y averiguar muy bien si hubo una placenta de inserción baja, una placenta previa o si tuvo alguna complicación referida en el embarazo. Entonces, esta es una primera presentación de un estudio en donde ellos tuvieron la oportunidad de analizar pacientes que tuvieron dos nacimientos consecutivos en la misma institución, con los mismos protocolos, con las mismas características, y obviamente dentro de los factores de riesgo, que lo importante es qué pasó en ese primer embarazo. Entonces vemos como pacientes que tenían cesárea anterior tuvieron mayor complicación por placenta previa, y pacientes que tenían un parto vaginal tuvieron mucho menor complicación. Vemos la relación es supremamente importante, por lo tanto, el antecedente de un parto previo normal o el antecedente de un parto previo con placenta previa o una cesárea es supremamente importante. También cuando hacen el análisis por edad y por paridad grávida e historia obstétrica, entonces vemos cómo hay puntos que se resaltan y tienen significancia estadística, pues es la edad materna, generalmente edad materna por encima de los 20, en el grupo de 20, 29 o mayores de 30 años, con significancia estadística, y sobre todo la paridad o la gravidez de las pacientes que generalmente tienen más de dos o tres partos. Hay distintas clasificaciones, se ha hablado de la placenta previa, marginal, completa, total, parcial. Generalmente hoy tratamos de ubicarlas en dos grupos grandes. O es una placenta de inserción baja y la vamos a referir con una placenta que esté a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno y más adelante vamos a ver algunos flujogramas en donde entra a jugar papel importante lo que es la longitud cervical y la relación que tiene el borde inferior de la placenta con el orificio cervical interno en un corte sagital, que es lo que siempre vamos a hacer idealmente por vía transvaginal. Entonces, se ha mencionado placenta de inserción baja.
la placenta que está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Antes se hablaba de placenta marginal, la que alcanzaba a tocar el borde del orificio cervical, placenta parcial y placenta completa, pero generalmente cuando la placenta ya está cerca del orificio, sea que lo cubra parcialmente, no, vamos a hablar de placenta previa. O sea, estas tres modalidades, vamos a decir, esta es una placenta previa. Y esta modalidad, cuando está entre 0 y 2 centímetros, va a tener ciertas consideraciones especiales dependiendo de los antecedentes obstétricos, si ha tenido un parto, si ha tenido una cesárea, si hay una cicatriz aquí adelante o no hay una cicatriz aquí adelante, que es muy importante, es decir, si el embarazo anterior ha sido parto o cesárea, marca diferencias, y la evolución que tiene a través de la gestacional es muy importante también dependiendo de su sintomatología y del comportamiento clínico, que afortunadamente no es igual en todas las pacientes que tienen placenta previa. Pero una vez que detectamos una placenta de inserción baja, una placenta previa, cualquiera de estas, tenemos que generar unas conductas, unas políticas de educación a esta paciente, a esta familia y al servicio para que se presten la atención oportuna, para que haya un rápido acceso a los servicios de salud, para que se eviten ciertas prácticas que pueden incrementar el riesgo de sangrado, y todo hay que individualizarlo, puesto que no todas las pacientes se presentan igual. Entonces vamos a decir que hay placentas de inserción baja que pudieran terminar en un parto más adelante, lo veremos en otra diapositiva, y placenta previa, que no todas van a terminar siendo placentas previas y que depende de la edad gestacional en que fueron diagnosticadas, ameritan seguir un protocolo de confirmación, como lo veremos más adelante. Entonces, cuando hacemos el análisis de los factores de riesgo y de la etiología, y vamos a buscar las posibles variables que tienen incidencia o que incrementan la relación de probabilidad, vamos a ver que la multiparidad, generalmente como dato univariable o multivariable, siempre va a tener significancia estadística, la multiparidad, y en el dato univariable, el antecedente de haber tenido una placenta previa, serían los dos elementos dentro de nuestra historia clínica que generalmente van a tener significancia estadística y son muy importantes. Siempre lo vamos a ver en todos los cuadros, vamos a ver repetido esta tendencia, la multiparidad con valores importantes, con significancia estadística, y también vamos a encontrar algunos de ellos que están muy cerca, como la edad materna. Generalmente es otro de los que también se pueden asociar a pacientes que tienen riesgo de tener hemorragia asociado pues a la ubicación de la placenta. Nuevamente, en este otro cuadro vamos a ver la misma tendencia, siempre es la multiparidad con cesárea o con parto vaginal. La multiparidad es lo que va a tener generalmente significancia estadística, y la multiparidad también asociado a la edad materna. En madres mayores de 30 años o en madres menores de 30 años vamos a tener significancia estadística, y es muy importante entonces para nosotros siempre obtener muy buena información de la historia clínica. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos y la formación de la placenta, pues todos conocemos de las diferentes señales que puede tener la placenta y que se pueden, digamos, alterar en su normal invasión hacia la decidua, que es generalmente eventos que pueden producir cicatriz, que ahí siempre vamos a hablar de cicatriz, o alteraciones en el miómetro o alteraciones en la decidua, que hacen que estos mecanismos se alteren y así pues generalmente se ubique en un sitio donde generalmente no está contemplado que se ubique la placenta. Es porque algo está pasando en ese segmento uterino inferior que hace que la placenta se ubique sobre ese sitio y que la invasión trofoblástica normal se genere en un sitio que, dependiendo de su relación con el orificio cervical, nos traerá el espectro diferente de placenta de inserción baja o la verdadera o la real placenta previa, que pues con todas sus complicaciones posibles. Entonces, vamos a encontrar algunas de las posibles causas, o es muy difícil, realmente la etiología no está clara en el contexto de decir es tal o cual la situación. Entonces es un evento multifactorial, generalmente un evento multifactorial que vamos a ver en pacientes de mayor edad, multiparidad, y que tienen antecedentes de alguna cicatriz en el útero, la mayoría de ellas por cesáreas, pero también podemos tener legrados, podemos tener miomectomías, podemos tener histeroscopias, inserción de dispositivos, como ocurre también en la placenta de adherencia mórbida.
Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Se han mencionado algunas entidades propias de las estructuras vasculares de la placenta y algunas condiciones propias del margen de esta placenta que pueden tener algo que ver. Y pues el proceso de implantación, no todas las placentas previas van a tener acretismo placentario, pero es una combinación muy frecuente y siempre que tenemos una placenta previa, sobre todo en una paciente que ha tenido una cesárea previa, debemos siempre estar alerta y buscar el acretismo placentario. Entonces vamos a tener este cuadrito que se ve como muy lleno de cosas, pero que me pareció muy importante y que resume generalmente todo lo que tiene que ver con la patogénesis. Entonces siempre las cesáreas previas, embarazos múltiples, el evento de fumar, en algunos estudios muestra significancia estadística, la paridad incremental, la edad materna incrementada y sobre todo el antecedente o de cesárea previa y de placenta previa, que son las principales. Entonces, generalmente nos vamos a basar en un hallazgo ecográfico. La mayoría de pacientes no se nos van a presentar o no van a debutar con un sangrado, sino que se nos van a presentar en los exámenes de rutina, en donde vamos a encontrar desde un primer trimestre de quienes están describiendo placentas previas o placentas de inserción baja, y generalmente hay que tratar de que sea por encima de las 16, 18, 20 semanas, dicen algunos, y tratar de buscar cuál es la relación que tiene el tejido placentario con el orificio cervical interno. Ahora, sabemos que en el tercer trimestre generalmente hay un alargamiento del segmento uterino, o se forma el segmento uterino, que es lo que se ha descrito como el desplazamiento que va a tener la placenta con respecto al orificio cervical interno, y esto nos va a generar algunas políticas diferentes en que no todas las pacientes que diagnosticamos con placenta previa entre 18 y 20 semanas van a terminar siendo una verdadera placenta previa. Por eso el diagnóstico, el protocolo dice, debemos tener un examen más adelante, algunos dicen 28, 26, 30, 32 semanas generalmente máximo, para uno definir cuál es la verdadera relación que tiene la placenta con el orificio cervical interno, y si usted ya descartó que esta placenta está por encima de 2 centímetros y no tiene ninguna alteración vascular ni está presentando síntomas, esta placenta prácticamente se da de alta de un servicio que está sospechando una placenta previa. Y se dan indicaciones, pero no se hace absolutamente nada más. Ahora, si la placenta, entonces es una placenta que persiste, esa placenta persiste, y aún haya pasado ya el tercer trimestre, sigue presentándose por debajo de los 2 centímetros de su borde inferior con respecto al orificio cervical, o cubre el orificio cervical, entonces ya vamos a encontrar una serie de mecanismos fisiopatológicos que incluyen la actividad uterina, que incluyen procesos proinflamatorios que pueden llevar a presentar actividad uterina, y que generalmente es lo que hace que debute con un sangrado indoloro en más de un 90%, pero no todos los casos se presentan igual. Entonces, este estudio de un grupo de Bogotá muestra cómo pues ellos describen una serie de casos y muestran cómo, pues obviamente la morbilidad en pacientes que son más pretérminos tienen mayor riesgo de tener cesáreas, y algunas se asocian con preeclampsia, que recuerdo alguna vez que le decían a uno, no se asocia la placenta previa con la preeclampsia, y realmente sí se puede asociar. Y también obviamente con fenómenos de acretismo. Hay que tener en cuenta que el espectro puede estar, digamos, caminando por un margen muy delgado, donde a veces no los podemos diferenciar 100%. Entonces, si tenemos una paciente que tiene un factor de riesgo claro, es decir, que tiene una placenta que está cubriendo el orificio cervical interno, o tenemos una paciente que tiene el antecedente de una cesárea, y nosotros verificamos en ultrasonido cerca a las 32 semanas, confirmamos el diagnóstico de una placenta previa, o descartamos que el borde de la placenta esté por debajo de 2 centímetros, dependiendo de eso, entonces vamos a tratar de dar un flujograma de manejo, y ese flujograma de manejo también va a tener relación no solamente con la ubicación placentaria, sino con la longitud cervical, y esto es algo que generalmente se asocia a que cuando vemos un cuello más corto, tenemos mayor riesgo de placenta ácreta, y eso les voy a mostrar en la siguiente conferencia, un caso en donde ilustra muy bien esta situación. Y es muy importante, entonces, dependiendo de cómo encontramos esa placenta, qué tanto o qué tan seguido vamos a hacer los estudios ecográficos para tratar de descartar
y confirmar si realmente ese borde inferior de la placenta está a menos de 2 centímetros, para otros dicen a menos de 1 centímetro, y si está por encima de 1 centímetro, podemos considerar incluso pacientes en tener un manejo conservador, tener pacientes que puedan llegar a tener el parto, si podemos tener un control y si esta paciente le hemos descartado, sobre todo que tenga otro tipo de alteración, como algún tipo de grado de acretismo placentario y no requiere interrumpirse el embarazo, si es una paciente asintomática, podría incluso llegar a tener un parto y eso va a depender de la distancia que tiene el orificio cervical con el borde inferior. Entonces, siempre que estemos entre 1 y 2, vamos a poder considerar un parto si no tiene otras condiciones, y siempre que esté ya ocluyendo el orificio cervical o esté en menos de 1 centímetro, muy probablemente vamos a terminar en una cesárea, o es más frecuente terminar en una cesárea. Entonces, hay que tener en cuenta algunos, unas recomendaciones, tips o trucos cuando hacemos el ultrasonido. Generalmente no hablemos de placenta de inserción baja, nos dice la literatura, por debajo de las 16 semanas, aunque vamos a ver cuando veamos la otra conferencia que uno siempre debe estar revisando la placenta, incluso desde el primer trimestre y la implantación del saco. Es importante tener la vejiga vacía para no modificar la longitud cervical y la relación que puede tener la placenta con el orificio cervical, generalmente para hacer la ecografía por vía vaginal. Siempre por vía transvaginal, siempre vamos a tratar de ver el cervix, siempre vamos a tratar de ver la relación que tiene la placenta. Si por vía transabdominal vemos que la placenta y el cervix están cerca, están a menos de 2 centímetros, con mayor razón nos obliga a realizar una evaluación por vía transvaginal y es el gol estándar, siempre la ecografía transvaginal, siguiendo estas técnicas, optimizando los settings del Doppler. Esto es muy importante, utilizar PRFs que no sean muy bajos, tratar de utilizar PRFs o frecuencia de repetición de pulso por encima de 1.6. Cuando usamos PRFs muy bajos podemos tener falsos positivos. Optimizar, siempre obtener los planos sagitales y siempre evitar tener una vejiga llena o evitar estudiar cuando hay una contracción. Es muy importante. Si nosotros tenemos la sospecha de una vasa previa, como les voy a mostrar en un caso más adelante, supremamente importante utilizar el Doppler pulsado, para detectar la onda que tiene ese vaso y no confundirlo con otro tipo de lagos o estructuras que pueden parecer a un lago conector en una vasa previa. Y generalmente vamos a tratar de darle una información muy precisa al clínico que nos refiere la paciente con los factores de riesgo, cuál es la relación que tiene el borde inferior de la placenta con respecto al orificio cervical y también con respecto a la presentación fetal. También es muy importante ver que cuando esta placenta sobrepasa en 2 centímetros el orificio cervical a cualquier edad o cubre el orificio, así sea parcialmente o si sea marginal, por encima de las 32 semanas, la vamos a llamar siempre placenta previa. Entonces, el diagnóstico, nuevamente aquí vemos un caso donde se hace la ecografía primero por vía abdominal, vemos el transductor convex, vemos la placenta anterior, ese es un corte sagital, aquí vemos el cervix, que se puede definir muy bien en este caso, con una vejiga que no está llena, se puede definir muy bien y aquí usted tiene dudas si cuál es la distancia real, también depende de la presión que uno haga con el transductor, a veces haces mucha presión y desplazas la placenta, entonces obviamente tienes que ir a una ecografía por vía vaginal, donde tiene que ser uno muy gentil con el transductor, tratar de hacer una exploración muy delicada, sin hacer mucha presión, sin modificar el cuello y tratando siempre de buscar el canal cervical, el orificio cervical y el borde de la placenta. En este caso tenemos una placenta oclusiva, central, total y partes fetales posteriores a la placenta. Entonces, generalmente nos vamos a referir al borde inferior de la placenta. En este caso, tenemos una paciente que tiene un cervix en corte longitudinal, una vejiga que no se alcanza a ver aquí, parece un poquito llena. Vemos el borde inferior de la placenta, uno dirá, aquí no tenemos ningún problema, pero vemos esta estructura anecoica que le hace sospechar a uno que aquí haya vasa previa. Entonces, obligatorio, interrogación con Doppler e interrogación con Doppler direccional, Doppler pulsado, Doppler color, para así documentar que realmente esto sea un vaso
y no sea otro tipo de estructuras cercanas a la placenta, a la inserción placentaria, que nos pueden confundir. Aquí en este caso, obviamente, tenemos una basa previa. Entonces, voy a mostrarles un caso de una paciente que tiene también una placenta de inserción baja, un lóbulo sucedáneo y una basa previa. Esta fue la primera ecografía que se le hizo a esta paciente a las 13 semanas de un día. La persona que describe es una paciente G2, 13 semanas, grávida 2, con antecedente de un aborto y un legrado, completamente asintomática. La persona que hace esta ecografía describe entonces la placenta como una placenta previa o que ocluye totalmente el orificio cervical. Luego la paciente se hace una evaluación en el segundo trimestre, la evaluación detallada entre 18 y 24 semanas, viene a las 24 semanas, empezamos el examen por vía abdominal, paciente completamente asintomática, vemos cómo está la placenta de predominio anterior, es una placenta anterior con una zona hipoecoica placentaria normal en este plano, que se ve muy bien, una vejiga que no está llena, un canal cervical en corte sagital y vemos que es una placenta entonces de inserción baja, pero tiene en la parte posterior otra estructura placentaria, lo que es un lóbulo sucedáneo, y ahí tenemos que entrar a buscar entonces la basa previa o el vaso conector entre esas dos estructuras, como la parte anterior, la placenta parte posterior y el vaso conector. Entonces tenemos en este corte, aquí a las 31 semanas, mucho más evidente, siempre lo hacemos primero por vía abdominal, vemos la placenta, una placenta de inserción baja, el orificio cervical, la placenta a mucho menos de 2 centímetros, un vaso conector y un lóbulo subcedáneo. Y aquí tenemos un diagnóstico, una basa previa, que es supremamente importante tratar de identificar muy bien. Muchas veces el feto tiene la presentación aquí, como vimos el caso, el diagrama de la diapositiva anteriores, pero aquí en este caso logramos identificar muy bien que se trata de una placenta con un lóbulo subcedáneo y una basa previa. Esta es la placenta, afortunadamente no tenía acretismo placentario como bien habíamos descrito, con su zona hipoecoica normal, sin lagunas, sin vasos puente, y es una paciente que se lleva a una cesárea electiva, donde la placenta desprende o alumbra normalmente, alumbramiento dirigido, y vamos a ver la placenta por sus dos caras, y vemos la placenta principal, las membranas, el lóbulo subcedáneo y los vasos conectores. Aquí se alcanzó a molestar un poquito este vaso, seguramente en la extracción, pero y muy seguramente era el que veíamos que era predominante a nivel del orificio cervical interno. Entonces, uno de los principales objetivos es evitar la morbilidad en estas pacientes, evitar todo lo que ya sabemos, los tactos bimanuales, si hay una sospecha, evitar el trabajo de parto y todo lo que pueda llevar a un trabajo de parto, y tratar de llevarla, en este caso, a las 37, 38 semanas para una cesárea electiva. Les voy a mostrar este caso que me llegó hoy, ahorita, a las 1:21 de la tarde. Un videíto, una paciente con una placenta previa, también con un antecedente de un legrado, la placenta previa oclusiva total, vemos el corte sagital, vejiga vacía, vemos el orificio, el cervix, orificio cervical, y vemos nuevamente cómo es una placenta oclusiva total, central, sobrepasa su parte inferior, es más una placenta anterior que posterior, sobrepasa el orificio cervical mucho más de 2 centímetros y no tiene criterios de acretismo placentario. Entonces, esta es otra paciente a los cuales tenemos que estar totalmente sensibilizados, y si no utilizamos bien la ecografía transvaginal, haciéndolo de una forma gentil, pues no vamos a poder detectar muy bien cuáles son las reales características del cervix y de la placenta previa. Entre otras cosas, en mi concepto, eso es algo muy personal, defiendo la cervicometría de rutina porque también me permite detectar pacientes con alteraciones de la inserción placentaria que pueden ser mínimas, pero que si tú detectas una, con eso es suficiente para probablemente salvar 2 vidas. Entonces veamos este videito nuevamente, veamos cómo se respeta muy bien toda la parte basal de la placenta, el orificio cervical está totalmente, y algo que es muy importante, en este caso, no hay invasión del cervix. Miren ustedes el cervix cómo se ve completamente normal y no se ve invasión del cervix. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, y esto pues no es una charla de la parte clínica de placenta previa, pero recordemos que siempre tenemos 3 entidades, el abrucio de placenta o el desprendimiento prematuro de la placenta previa y la ruptura uterina. Y la ruptura uterina
que aquí dice que generalmente el útero está, que no se palpa, que el útero no está contraído. He visto rupturas uterinas con útero contraído y con útero tónico y pacientes que terminan en un problema de código rojo que nadie sospechó una ruptura uterina. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas tres entidades. El abrupcio de placenta no es el tema y no vamos a hablar y todos conocemos cuáles son sus puntos de diferenciación que a veces no son tan precisos, pero la placenta previa sobre todo, que la mayoría de ellas son de detección prenatal, la mayoría de ellas, o porque debutan con un sangrado que generalmente se puede detectar y que no es un sangrado masivo, nos va a llevar obviamente a basarnos en los exámenes ultrasonográficos, que es con lo que hacemos el diagnóstico, mientras que las otras dos entidades son más entidades de tipo clínico. Muy bien, entonces, en cuanto a lo que dijimos con respecto al manejo de la placenta previa, entonces siempre vamos a evaluar en nuestro ultrasonido detallado que hacemos de 18 a 22, 18 a 24 semanas y que nuevamente les digo, en mi concepto, en nuestra clínica, en nuestra práctica, involucramos o tratamos de involucrar la cervicometría o direccionar si se requiere una evaluación transvaginal según los hallazgos de la ecografía por vía abdominal. Hacemos el seguimiento y si el paciente es asintomático, entonces tomamos como punto más o menos las 30, 32 semanas para saber qué pasó con esta placenta. Si decimos que no es una placenta previa ni una placenta de inserción baja, o sea que está por encima de los 2 centímetros, entonces simplemente va a su rutina de control prenatal. Ahora, si tenemos una placenta previa o una placenta, vamos a definir si tiene criterios o no tiene criterios de placenta ácreta. Eso sería el punto clave. ¿Por qué? Porque si tenemos un criterio de placenta ácreta, y vuelvo y les digo, la combinación, y lo vamos a ver en la otra charla, cesárea previa y placenta previa, pero no nos podemos confiar de porque no ha tenido una cesárea, no vaya a tener un acretismo, o porque no haya tenido un evento quirúrgico, que es menos frecuente, también podría tener un acretismo. Entonces, lo importante es tratar de llevar a cabo toda la evaluación que veremos en la siguiente charla para saber si hay criterios que le incrementen el riesgo de, además de ser una placenta previa, es una placenta ácreta, porque esto nos llevaría a un protocolo de finalización del embarazo máximo a las 36 semanas y muy probablemente con un protocolo de cesárea y histerectomía. Mientras que si la placenta es una placenta que sigue siendo previa, baja, pero no tiene acretismo, entonces vamos a seguirla. Vamos a seguirlo y generalmente vamos a tener una evaluación nuevamente a las 36 semanas si esta paciente es asintomática. Y podemos volver a descartar que esta paciente, que su borde inferior esté por encima de los 2 centímetros o por encima de 1 centímetro. Para muchos ya van a tomar esto como una posibilidad alta de tener un parto y generalmente lo vamos a referir nuevamente al control prenatal de rutina. Si sigue siendo una placenta previa, vamos a tener, obviamente, hacer una cesárea electiva, o si tenemos una placenta de inserción baja que generalmente está por encima de entre 11 y 20 milímetros, entonces vamos a tener el manejo expectante y vamos a esperar qué pasa durante el parto, o también vamos a considerar lo que la paciente desee, si se somete o no se somete a esa vigilancia. Y las otras, generalmente las que estén por debajo de 1 centímetro, las vamos a manejar igual que si fuera una placenta previa. Entonces, por eso hablar de marginal, parcial, no, sino está por debajo de 2 centímetros o por encima de 2 centímetros. Por encima de 2 centímetros la descartamos. Entre 1 y 2 centímetros consideramos que puede ser o no ser y comportarse como tal. Y por debajo de 1 centímetro consideramos que se va a comportar como una placenta previa y generalmente vamos a tener una cesárea electiva. Entonces, dentro de las posibles complicaciones, recordemos que lo más importante pues, es el riesgo de sangrado, por lo tanto debemos estar preparados. Es ahí donde muchas veces puede que no tengamos un protocolo completo de una placenta ácreta, pero debemos estar en un sitio, en un hospital al menos de nivel 3, en donde tengamos la posibilidad de un banco de sangre, donde podamos tener una respuesta inmediata al requerimiento o la necesidad de una transfusión masiva, donde podamos hacer una histerectomía de emergencia, donde podamos tener un equipo interdisciplinario que nos permita manejar mejor estas pacientes y poder llevarlas a un final mejor que el que propone una hemorragia asociada al evento parto o al evento cesárea. No todas van a estar en el evento parto, muchas
placentas que estaban bajas y no se diagnosticaron también pueden traer complicaciones durante la cesárea, durante la extracción del bebé. Entonces, tenemos que estar alerta con las posibles complicaciones maternas y perinatales que se describen en este cuadro. Entonces, para concluir esta primera ponencia, pues acordémonos siempre de la historia clínica y los factores de riesgo. Son supremamente importantes. Cuando sospechemos que una paciente puede tener un riesgo de una placenta de inserción baja, vamos a vigilarla estrictamente, vamos a educarla y vamos a llevar todo el protocolo de seguimiento que hemos propuesto con ecografía primero, segundo y tercer trimestre. Y un consejo que les doy a todas las personas que hacen ultrasonido: vuélvanse expertos en evaluar la placenta. La placenta es un órgano supremamente importante, muchas veces más difícil de evaluar que los distintos sistemas fetales. Nos concentramos en la mayoría de los sistemas fetales y los que nos gusta el corazón en el corazón y del cerebro el cerebro, pero concentrémonos en todo y sobre todo tratemos de evaluar la placenta, todas las relaciones que tiene que tener la placenta con el cordón, la placenta, la inserción de la placenta, la relación con el orificio cervical interno, con el cervix, la relación con posibles miomas, si hay antecedentes o riesgo. Entonces, nuevamente, los invito a que siempre estemos sospechando o seamos como unos detectives vigilando muy bien qué está pasando con la placenta. Siempre reconfirmar el diagnóstico, 26-30, para algunos 32 semanas. Debemos individualizar el manejo y la decisión y día del momento de finalización de la gestación, como bien mencionamos, dependiendo de ese protocolo, y al menos un nivel 3 o 4 de atención con un equipo interdisciplinario que permita una respuesta inmediata y así disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Muchísimas gracias por su atención. No sé si...